Buenas noches, estamos otra vez en un nuevo programa de producción nacional, acá por el canal Canal TLV1, Toda la Verdad Primero. Por esa misma dirección de la red nos pueden ver. Hoy es un día particularmente importante para la argentinidad. 24 de septiembre de 1812, 200 años atrás, el señor general Belgrano combate en la llamada Batalla de Tucumán, desobedeciendo órdenes de Buenos Aires, que había destinado a Córdoba como reserva ante el avance de las tropas realistas. Él, al pasar por Tucumán, previo el éxodo jujeño, decide hacerse fuerte en la plaza de Tucumán con pocos hombres, 450, 500 hombres tenía en ese momento, pide ayuda a la gente tucumana, la cual, como siempre, como hoy día, siempre generosa y dispuesta, brinda vituallas y personal, haciendo que más o menos el ejército patriota llegara a los 1500 hombres, al cual se unen tropas llegadas, gauchos, llegadas de otras provincias, y logra reunir unos 2000 efectivos ante el avance de Pío Tristán, que era el general realista, mandado por Goyeneche, y hace y sienta plaza fuerte en las afueras de la ciudad de Tucumán. Para sorpresa de la tropa realista, 4000 hombres aproximadamente, cuando llegan a las proximidades ven al ejército del general Belgrano dispuesto a dar batalla. El centro de la formación lo tenía infantería y de los costados, de los flancos, esto por relato del general Paz, surge la caballería gaucha, hombres con lanza, tacuara y cuchillo atado a tiento, toman por la retaguardia realista, rompen el cerco, avanza la infantería, se destaca en esta acción el regimiento 1 de Infantería Patricios, que había venido de Buenos Aires, y resulta triunfante la tropa patria, y esto tiene un efecto político significativo, porque el señor general Belgrano con esa acción y la gente comprometida, los héroes de la batalla de Tucumán, muchos de los cuales pierden la vida, salvan la independencia nacional. Pío Tristán se retira a Salta, luego va a ser derrotado también, pero bueno, reconocemos hoy y damos un gloria y honor al señor general Belgrano, quien pone como generala del ejército argentino, del ejército patriota, dándole su bastón de mando a la Madre de Jesús, a Nuestra Señora de la Merced, que es la generala del ejército del norte. Y le damos honor y gloria a los caídos en aquel momento en defensa de la Argentinidad. Seguimos con el programa y tenemos como invitado al licenciado Carlos José Haga, licenciado en Ciencias Políticas, estudió en la Universidad de El Salvador. Estábamos charlando en el lobby, tuvimos por lo menos 2 años de comunidad, porque yo también estudié ahí en El Salvador. Bueno, es especialista internacional en estrategia energética, vicepresidente de la Fundación Argentina Latina 2001. Ha escrito numerosas publicaciones, dentro de las cuales puedo citar El desarrollo nuclear argentino en el año 85 y demás. Y el libro que tengo aquí, se llama La maldición argentina del año 2012. Yo voy a mostrar a la cámara, director, si me hace un paneo. Este libro muestra cuál es la verdad de nuestra problemática política, económica. Hay un capítulo muy interesante que habla de la cleptocracia en Argentina. Les recomiendo que lo lean. Van a descubrir muchas cosas como si fuera increíble lo que uno va a leer.
Lo voy a poner acá, vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, el placer es nuestro de tenerte acá en el programa. Y vamos a charlar un poco de tu especialidad, Argentina y la energía nuclear. Contame un poco el desarrollo de cómo fue toda la historia de cómo fue la gesta de la energía nuclear y en qué situación estamos hoy. Sí, deberíamos dividir en etapas muy claras y tajantes en cierta forma, ¿no? La energía nuclear al principio en la Argentina origina en los años 50 con una creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica por parte del general Perón. En ese sentido hemos sido un país bastante pionero porque la energía nuclear en el mundo en aquellos tiempos estaba en sus primeros, yo diría, 5 años o 6 años de desarrollo. O sea, estábamos en una posición de vanguardia. Éramos el único país de América Latina que había hablado siquiera del tema, ni que decir de haber constituido una entidad científica con las características de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En esos años se empezó con la investigación básica. Pocos años después se vieron los primeros resultados en los primeros reactores experimentales fabricados por el país, lo que es mucho decir ya en etapas posteriores a Perón, pero prácticamente con una continuidad histórica, que era lo que más sobresalía dentro de lo que es la tradición argentina, la discontinuidad entre una administración y la otra. Lo que ocurrió en el área nuclear, de haber ocurrido en todas las otras, nos habría dejado con un país en condiciones de competir en el mundo como una de las primeras potencias. Fuimos más o menos paralelos con los países más, entre comillas, desarrollados en Sí, este sí. tema, digamos, hasta los años. Yo diría que inclusive en el último gobierno militar se mantuvo esa tendencia y hubo un pequeño desvío ya entonces. Ese desvío es el desvío que después permite lo que voy a decir que vino posteriormente. En el momento en que viene el gobierno militar, se priorizan determinadas cosas en detrimento de otras. Por ejemplo, el plan de potencia, que era la instalación de centrales nucleares, que era lo que a la Argentina le hubiera dado una repercusión industrial alrededor de las creaciones muy grande, se ve como, yo diría, Relegado. parasitado es la palabra correcta, parasitado por otros planes en los que la Argentina no iba, evidentemente, a desarrollarse lo suficiente. En otras áreas, por supuesto, sí se hicieron cosas importantes, se logró el enriquecimiento del uranio, pero había otros temas que estaban muy verdes y la Argentina no estaba en condiciones de hacer centrales nucleares sí, pero de hacer submarinos nucleares no, por aquel tiempo, porque un reactor compacto para esa época era una cosa impensada. No obstante, en un momento del lobby hablamos de una fábrica de submarinos que tuvo la Argentina, ahí está en Domecq García, ahí en 3 pedazos, el primer submarino que iba a tener un reactor compacto. Ese submarino cuya adquisición se hizo a través de tecnología alemana con la empresa Thyssen, primero iba a tener un diésel eléctrico y después se le iba a colocar un reactor compacto. Bueno, eso está tirado ahí al Está aire como un libre. museo ahora. No se puede llamar museo porque la gente no paga para visitarlo ni siquiera. Paga la gente. Paga para mantener esas cosas, pero no para visitar. Eso es lo que ocurrió. Ahora después, en el año en que empezó la democracia nuevamente, en el año 83, hubo un debate. En el año 83 se habían producido varios hitos antes, casi en ese momento. Primero se enriqueció el uranio. Claro. Alfonsín fue informado del enriquecimiento del uranio 2 o 3 días antes de asumir, en la casa de un amigo mío, fallecido hasta ahora, el doctor Martínez Fabini, una importante figura de la Comisión de Energía Atómica, que lo llamó y le dijo, mirá, porque él era amigo de Alfonsín, se ha logrado esto, ¿qué hacemos con esto? Bueno, fue un horror, porque en ese momento yo diría que gente como Caputo y otros estaban diciendo esto no lo tendríamos que haber hecho nunca, porque altera nuestra estrategia de portarnos bien después de las Malvinas, demostrar que eso ahora resulta que enriquecemos el uranio, lo próximo que nos falta es que digan que tenemos una bomba preparada. Una especie de conducta bastante servil, ¿no? Porque realmente el desarrollo tecnológico, yo creo que quiero que le expliques un poquito a la gente que nos ve. La tecnología nuclear no es solamente bélica. No, Ustedes saben que mínimamente hasta bélica. se usa para
comida, digamos. Sí, 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 irradian alimentos, Se todo. irradian alimentos, Sí. es obligatorio, por ejemplo, las mieles y demás. Sí. Nosotros estamos en capacidad de dar un gran salto tecnológico y de, digamos, esto exportar también. Claro, sí, ¿Eso le pareció mal de hecho, algo seamos sinceros, la Argentina logró exportar y lo sigue haciendo, en los pero en reactores que dimensiones exportan? más chicas. Claro. O sea, nosotros logramos vender un centro atómico completo a los peruanos. En Guarangal está instalado el centro atómico que vendió la República Argentina, que ya era un reactor de una cierta potencia, para investigación, para formación, pues la idea nuestra, argentina, de esos tiempos, era formar núcleos adictos a nuestra Claro. tecnología en todos los países latinoamericanos. Y Perú, por la tradición de relación con Argentina tan larga, fue el primero en comprarnos. Es interesante. Ahora, después de eso, hubo ventas a Argelia, hubo ventas a Egipto, pero ya de reactores muy pequeños. Ya no se comparan con los primeros reactores de los años 50, por decir, en cuanto a potencia. Muy atrasado tecnológicamente. Más Más chicos, chicos. más chicos, mucho más O chicos. sea que Y el plan de potencia se desfinanció. el señor en aquel momento asumió después como ministro de Relaciones Exteriores, Caputo, esto lo ve como estamos portándonos mal con Como una amenaza. los papás que... Sí, pero eso ocurrió después también con Menem, cuando desarma todo Falda del Carmen, cuando se establecen un montón de límites al desarrollo nuclear y finalmente se suspenden y se rescinden todos los contratos, por ejemplo, Atucha 2 por 20 años en época de Menem. por 20 años quedan suspendidos. Hasta ahora, hace poco que se La reactivó. comisión existe hoy día, la Comisión de La Energía comisión Atómica. existe, es mucho más chica, tiene un problema grave de recursos humanos que antes no lo tenía, porque los buenos recursos humanos han envejecido y muchísimos se jubilaron. Y ya no vuelven a la comisión, obviamente, son gente ya muy mayor, otros fallecieron, hubo una pérdida de recursos. El relevo generacional No funciona no demasiado funciona. bien, porque no hubo continuidad en la actividad La nuclear. gente, si yo no recuerdo mal, la gente que salía de la facultad de aquí, tenían, de Buenos Aires, por ejemplo, estoy hablando, ¿no? Tenían un periodo después que hacer allá en Bariloche, En esto eran Balseiro. internados, ¿no es cierto? En el régimen de becado. Era la carrera de ingeniería Eso está y física nuclear. paralizado. No estuvo nunca paralizado porque lo aprovecharon mucho más los países circundantes, los latinoamericanos, pues se tomó becas a gente de afuera y se siguió dando ingeniería y física Porque la calidad era nuclear buena. y sigue siendo buena. Lo que pasa es que si la energía nuclear no tiene una correlación en la industria, porque esto no es una cuestión técnica o teórica, Claro. es una cuestión de potencia industrial. O sea, el factor que más aportó la energía nuclear a la Argentina son las capacidades de hacer cosas complejas. Por ejemplo, nunca hubiera existido una empresa como Pesca Carmona, como la conocemos hoy, con la capacidad de hacer un suministro importante, un componente nuclear crítico, que hoy en día los está haciendo, si no fuese por el sector nuclear, que le dio esos contratos, que le permitió hacer eso y que le enseñó a hacer esa cosa. Porque Claro, esto es muy importante. ahí. La otra cuestión, por ejemplo, actualmente la empresa Conuar, que es una empresa que fundó la comisión, que es mixta, es de todas las cosas que se desprendió Pérez Compán, la única que se le prohibió y sigue Error. estando en poder de Pérez Compán un porcentaje de las acciones, el otro es de la Comisión de Energía Atómica, hoy día está en capacidad de hacer los tubos de la calandria del reactor de embalse, por ejemplo, cuando se vayan a recambiar en la próxima extensión de la vida útil. Esto no hubiera sido posible, esa tecnología nosotros no la hubiéramos podido adquirir jamás. O sea, estamos licenciados para hacer cosas que si uno mira en el mundo cuántos países las pueden hacer, y si los cuenta con los dedos de la mano es demasiado. Creo que hay que poner una mano sola porque las dos ya nos están O sea quedando que dedos. realmente nos estamos frenando de subir escalones Hay una importantes. decisión, sí, hay una decisión de eso. ¿De dónde surge la decisión? Yo creo que es una falta de visión política, básicamente. Y nunca la pudimos corregir. Pese a que desde donde yo he estado, en la fundación, en otros lugares, hemos insistido, hemos hecho seminarios, todo, eso no lo pudimos cambiar. La gente Es una pared. debe entender que, vuelvo a insistirles en esto, a la gente que nos escucha y nos ve, porque la energía nuclear es un avance de un país, es el avance de una nación, no es el avance belicista que uno puede entender. Esto es un avance real. Eso lo relegamos por una mala decisión política o por una
Claro. cosmovisión política mal enfocada, o porque realmente hay intereses en el exterior que nos dicen, No, hay muchachos, claramente intereses en el exterior. Eso la Comisión de Energía Atómica siempre estuvo lidiando con eso. Es decir, para importar ciertas máquinas tuvo que recurrir a incluso a traerlas con otras características y otros nombres, porque sabía que si se enteraba el gobierno norteamericano, el barco no llegaba nunca. De hecho, hubo varios embarques hacia la Comisión de Energía Atómica que alguna vez fueron secuestrados en el alta mar. Eso ocurrió. escuchan y secuestrados en alta mar, porque claro, no convenía para la política americana también, No ¿no? querían que Argentina enriqueciera el uranio de ninguna manera. Es más o menos, salvando la distancia, porque la verdad que hay que salvar la distancia, es más o menos lo que le está pasando a Irán con su programa nuclear. Lo que pasa es que en aquellos tiempos nosotros estábamos en una desventaja mayor que los iraníes. A veces la gente piensa, los iraníes que están haciendo eso, están enfrentando a todo el mundo. No saben lo que hizo la Argentina. Claro. Este, Teníamos un proyecto conjunto con ellos, ¿verdad? Con los iraníes no, hubo algunos. La Argentina tendió a firmar contratos de colaboración nuclear con casi todos los países del mundo que lo quisieran hacer. Y de hecho tenemos hasta con la Rusia, que después se pasó de la Unión Soviética, se pasaron a Rusia. Los estados que se agrupaban allí, muchos de ellos tienen convenios con la Argentina actualmente. Tenemos convenio con Brasil, y el problema, digamos, de las limitaciones en gran medida se superó cuando se llegó a un arreglo con el Brasil. Porque el argumento de las grandes potencias era que en el sur se iba a desatar una carrera armamentista nuclear entre Brasil y la Argentina, y que estos países eran peligrosos porque estaban como la India y Pakistán, para darse una idea de la preocupación que tenían. Bueno, eso cuando se llegó a formar una asociación que se llama ABAC, de controles mutuos y de información mutua de la tecnología y de lo que va haciendo uno y otro, y bueno, anuló por completo la teoría de la carrera armamentista nuclear en esta área. No obstante, tengo que decir que Brasil sí tiene un programa, que Brasil sí tiene hasta un polígono de pruebas para armas nucleares, ¿no? Que nosotros nunca hicimos, y que creo que no vamos a hacer, porque no es el desafío mayor de la Argentina. ¿Me vas a contar cuando vengamos de la pausa cuál es la situación de nuestras centrales nucleares hoy día? Pero me lo decís cuando volvemos de la pausa. Director, una pausa y regresamos al programa. Volvemos al programa Producción Nacional. Estábamos hablando con el licenciado Aga, que me iba a contar cuál es la situación de nuestro sistema nuclear. Bueno, nuestro sistema nuclear es un sistema que se estancó. Como tal, hay dos centrales operativas, que son Atucha 1 y Embalse. Atucha 1 está cumpliendo el fin de su vida útil. No hay grandes planes para hacer una reactualización de eso. Simplemente parecería como que lo están dejando Hasta que morir, dure. que la vela se apague, y después de eso, bueno, vendrá la etapa
del decomisionamiento y todo lo otro. En el caso de Embalse es un poco diferente porque es una central más moderna, de origen canadiense, que no es prototipo como Atucha, sino de línea, es un Candu 600, y esta máquina sí necesita en este próximo año, en realidad ya está vencido el plazo, porque tendría que haber hecho esto hace 2 años, pero como la Argentina vive en una crisis energética, no se paró. Pero ahora sí hay que pararla por 2 años, y hay que cambiarle todos los internos al reactor, es decir, se hace una actualización completa de la máquina, y se le extiende la vida útil por otros 30 años más o menos. O sea que tenemos un plantel instalado pobre. En este momento, comparado con nuestros planes originarios, a esta altura tendríamos que estar teniendo unas 5 o 6 centrales nucleares. Y Y esto tenemos, yo diría, aportaría 1,5. 1,5. Sí, 1,5, ¿no? Y la otra cosa es que Atucha 2, pese a que se le inauguró ya 5 veces, todavía sigue sin aportar nada de potencia. 5 veces la inauguramos Y nada. y 1 kilovatio. 2 veces el actual presidente. Ahora, la aportación que hubiera hecho al sistema integrado de energía eléctrica, por ejemplo, del plan original, Sí. que hubiera sido significativo en porcentual de entrega. Bueno, si lo medimos en importación de energía, yo diría que la Argentina se hubiese ahorrado fácilmente unos 100.000 millones de dólares. Vamos a repetir la cifra por acá, porque claro, hay que digerirla, ¿no? Sí. ¿Cuánto se hubiera ahorrado? Se habría ahorrado unos 100.000 millones de dólares, de lo que ya gastamos, ¿no? Es un dinero. Es un dinero. Es un dinero. O sea que dilapidamos por no hacerlo, Por no completar. por no completar, dilapidamos una pequeña suma, que es Sí, casi todo el presupuesto nacional. sí, además dilapidamos plata de los empresarios privados, porque había muchas empresas que habían construido un sector dentro de su propia compañía con gente muy calificada a la que todo el país de alguna forma le pagó la capacitación, los envió a llegar hasta los niveles más altos y después les quitó el trabajo. Y hubo que desinvertir, Hubo que perder. inmediatamente se fue desinvirtiendo todo y no quedó gente ya. Que fue una de las causas por las que el rearranque, como le llamaban, de Atucha 2 se convirtió en una especie de cuesta arriba que no la podían resolver. A ver, si yo hago un planteo rápido, tenemos un problema porque no completamos un plan, ni lo que tenemos es residual ahora de la Sí. energía atómica. La energía hidroeléctrica está, Bueno, en la energía hidroeléctrica se puede decir una cosa parecida, en cierta forma, claro, porque colapsada. nuestro plan hidráulico, que sí fue importante, porque Claro. si uno mira el Chocón, Yacyretá, Salto Grande, Alicurá y todas esas Todo el gigantescas sistema que represas, teníamos, claro. claro, todo eso no provocó en la Argentina el que hubiese una sola empresa capaz de hacer una represa. Pero en algunas que mencionaste en Brasil sí. En Brasil sí, porque Brasil convirtió sus empresas camineras en empresas energéticas, típico Camargo Correa y otras. Entonces hoy las próximas represas que se van a hacer, como puede ser Garabí, ¿no? Van a ser para el Brasil, en nuestro territorio. En nuestro territorio. En nuestro territorio, hecho por empresas brasileras, y si no, no se van a hacer. Contame, ya nos digamos un cachito, pero es Sí. interesante para que veamos el sector de la energía nuclear en cuanto a aportación de energía eléctrica paralizado y con la posible salida de embalse, porque tiene que hacer mantenimiento sí Va o a tener sí, que salir, sí, porque no se puede evitar eso. indefectiblemente. La parte hidroeléctrica, contame, ¿cómo está el Chocón? Las famosas turbinas, fue una obra espectacular. ¿Qué pasó? Bueno, tuvo muchos problemas el Chocón en su momento. Algunos problemas fueron de diseño. Y Turbinas de origen soviética, ¿no? No, en el Chocón no. En el Chocón son británicas. El diseño es británico, todo es británico. Pero hubo un error de diseño en la presa misma, por un error o desconocimiento técnico de aquellos tiempos, porque Sí, estamos sí. hablando de que Es muy antiguo. Sí, puede ser. Bueno, se tuvo que vaciar prácticamente el dique en su momento y volver a hacer las refundaciones, porque había sales y estaba como excavándose el dique. Era una cosa muy seria, eso ocurrió durante el gobierno de Alfonsín, tuvimos las peleas. ¿Hoy entrega algo? El Chocón está entregando hoy energía normalmente. Normalmente. Sí, normalmente, depende de si hay agua o no, pero normalmente funciona. Lo Azul. mismo que Alicurá, lo mismo que Pichipicunleufu, que también tuvo problemas técnicos con las turbinas, y en este caso también fue un error de diseño, pero se corrigió con tecnología nacional.
Con gente local y tecnología nacional, Y ¿no? tecnología nacional. Sacaron la turbina y la repararon los Y argentinos. en el norte, la super represa más costosa del mundo, más, Está inconclusa. Yacyretá. digo, es la más Bueno, grande es la más grande, es la del más mundo cara, en plata. es la más grande, es la más cara y es la que ya no se puede terminar. No se puede terminar. Claro, porque había lugar para poner 20 turbinas más y estaban los hilos y se rellenaron con hormigón. Así que esa potencia extra no se va a tener No nunca. hay. O sea, no se va a llegar al proyecto original. ¿Tenés alguna idea de cifra de lo invertido ya en esa represa? Bueno, sí, Yacyretá es una represa que en total, a plata de hoy, puede haber salido unos 35.000 millones de dólares. Es una monstruosidad desperdiciada. Y sí, más de 5 o 6 mil millones de dólares en su tiempo no iba a costar. Pero 5 o 6 mil es el monumento a la corrupción. septuplicado, Sí, digamos. Eso es corrupción. es el monumento, sí, Eso es sí. corrupción. Corrupción y también en el desmanejo por parte del Estado Nacional. Pues la energía y la política van juntas. Y hay gente que esto no lo entiende en el gobierno tampoco. Es decir, hay una política del Estado y la energía es lo que le da sustento. Porque si nosotros no tenemos energía, cualquier plan de desarrollo económico es hablar Imposible. al divino botón. Es decir, no tenemos ninguna Imposible. posibilidad No de podés llevarlo a poner cabo, una fábrica. como estamos hoy. Por ejemplo, en el día de hoy, cada vez que hace frío, todo el norte argentino tiene que cortarle el gas a 5.000 industrias y junto con el gas le corta la electricidad. Las 5.000 industrias paran, suspenden a su personal, dejando un tendal social, porque eso no cobran planes, trabajan, y el día que lo dejan en el aire, cobran la mitad del salario, un tercio, lo que sea. Bueno, eso ocurre hoy día. Entonces, ¿a quién se le puede ocurrir decir, bueno, la Argentina se va a reindustrializar y vamos, ¿con qué energía vamos a hacer eso? Con la política que hemos seguido, nos hemos cortado las manos. Eso es una realidad. La otra cosa que no se puede hacer con la energía es ideología. Y eso lo aprendieron lastimosamente los comunistas rusos. Claro. Cuando Lenin decía al capitalismo lo vamos a combatir con la maquinaria pesada y la electricidad, se equivocó. Se equivocó totalmente, porque eso es al revés. O sea, la energía está al servicio de un proyecto político. No es el proyecto político. Y además, sin un desarrollo energético no existe ideología de nada. De nada. Bueno, a la Argentina, si hubiera seguido todos los programas que se trazaron en algún momento y hubiéramos cumplido con continuidad y responsabilidad esos programas, tendríamos en el sector energético un ingreso 6 o 7 u 8 o 9 veces superior a toda la soja. Y seríamos nosotros los que tendríamos la llave. Y vos podrías exportar. No, tendríamos algo más, políticamente hablando. Por eso no se dan cuenta los políticos muchas veces de lo que tienen en sus manos. Podríamos tener la llave del desarrollo de más de un país de alrededor. Nosotros tendríamos la llave de una parte enorme del desarrollo brasilero y tendríamos la llave del desarrollo chileno. Y vos decís, esto fue posible y perdimos, no sé, Cuando nos desarmaron todo esto, nosotros ya nos quedamos afuera de ese juego. Y pasamos a ser al revés, dependientes de los otros. Claro. Y dependientes financieramente. Entonces ahora y estratégicamente, porque si estratégicamente, el día que te cierran una llave... Es muy simple. Si mañana no nos mandan el gas licuado, se acabó. En los buques estos tan cuestionados, si no nos mandan eso, nosotros tenemos que cortar el gas y la luz. Esa es la situación de la Argentina de hoy. No solamente a las industrias. No, estamos hablando al país. Hay que cortar al país. Claro, a imponer sistemas rotativos de cortes y eso. Si hoy no tuviéramos ese gas, esta sería la realidad. Porque tampoco tendríamos 50 o 60 mil millones de dólares para usar combustibles líquidos. Porque ya no los tenemos. Ya no los tenemos. Sería todo lo que hay en el Banco Central según la declaración del gobierno. ¿No? Que estará o no estará. Pero no lo vi. Yo tampoco. Pero suponiendo y dándole crédito a lo increíble, podríamos decir que necesitaríamos todos los años la totalidad de los fondos que existen depositados en el Banco Central. Por lo que vos me comentás, en estos dos casos de esta energía, me da la idea, y a la gente creo que también le va a transmitir la idea, que Argentina es como un gran apostador de ruleta, que va siempre y pierde, todo al cero, 35.000 millones, en los últimos 100.000 millones, y perdemos. Entonces es un país importante, porque nosotros somos, a pesar de todo lo que dicen, territorialmente somos el 8º país del mundo. Claro, ahí está. Tenemos una población con un grado de ilustración y de preparación importante en comparación con otros, importante. O sea, cuando Venezuela
en épocas anteriores a Chávez inclusive, hizo su gran expansión, casi todos los gerentes sí, se fueron allá porque encontraron que Hablábamos de conocidos comunes, se fueron a trabajar se allá. fueron a trabajar allí. En el sector nuclear hemos tenido el desarrollo de Corea y de otros países, todos con una cantidad de técnicos argentinos. Hasta en algunos Emiratos hubo Técnicos Es argentinos. decir, el recurso humano acá no era discutible, está bien. No se Estábamos discutía para abastecidos. nada. Sí, para nosotros estábamos más que abastecidos. Lo que Tocamos nos faltó es el proyecto que lo circundara y lo daba aprovechamiento de todo porque eso. parece que estamos trabajando en una gran potencia. Argentina es una potencia, pero descerebrada. Pero tiene que creer que es una potencia. Claro, pero hay medio un descerebre. Pero el problema es que nosotros no creemos que seamos una potencia. ¿Y qué hacemos? Estas macanas. Tenemos una tendencia dual. Por un lado, decimos que somos un país extraordinario, lleno de recursos, lo cual es cierto, pero por el otro lado, las potencias no salen de la nada, no van por ósmosis. Son la consecuencia del esfuerzo, del trabajo, de la continuidad. Y eso es lo que nosotros no creemos. No creemos que lo podemos hacer nosotros. Entonces siempre vamos a buscar a alguien que lo haga por nosotros. En un momento dado. Y ahí entregás. Por supuesto. Ahí entregás. Y por supuesto. Y nos dirigen qué hacer y qué no hacer. Por eso nuestro sistema hoy está totalmente dependiente. Hablamos de energía nuclear, hablamos de la parte de energía hidráulica y hidroeléctrica. Sí. Creo que el señor director me va a dar una pausa, no sé en cuántos minutos estamos, me avisan. Tenemos que tocar 3 temitas más, o 2 temitas más, la parte petrolera, la parte de gas, que vos la tocaste recién, sí, pero la vamos a profundizar un poquito más, y todo el desarrollo, digamos, tecnológico que pueden hacerse de energías alternativas, que parece que Argentina es como que fuera, no sé, un misterio todo eso, que no está utilizada en absoluto. Lo nuestro es una muestra gratis en el mundo. Esa es la palabra. Muestra gratis. Es una muestra gratis en el mundo. Es decir, si cualquier país hubiera tenido, y le estoy hablando de Alemania, le estoy hablando de Estados Unidos, le estoy hablando de España, le estoy hablando de Italia, le estoy hablando de Brasil, para decir algo, hubiera tenido los vientos que tiene la Argentina de Chubut para abajo, hoy en día estaría extrayendo de ahí por lo menos el 40% de su energía. Me vas a hablar entonces de petróleo, de gas, hablamos un poquito, y de todas las alternativas, hasta incluso de haber hecho algún proyecto de mareomotrices, porque por la costa nuestra no es chiquitita, es un poquito importante, digamos. Es una costa importante, con olas altas. No hicimos absolutamente nada, entonces en el próximo bloque, señor director, ahora me va a dar una pausita, vamos a hablar de estos temas, porque me parecen sumamente interesantes. Vamos a una pausa, director. Volvemos a Producción Nacional con el licenciado Carlos José Haga y tenemos algunas preguntas pendientes que eran, vamos a hablar un poquito de petróleo, gas y energías alternativas. Pero antes de arrancar con este tema,
En el lobby hablamos de que las centrales nuestras son seguras. Son seguras. No son chernobilescas, son seguras. ¿Qué le pasó a Japón? Bueno, Japón, lo que ocurrió ahí, primero y principal, un evento natural. Sí, eso no que se fue, puede. Pero el evento natural estuvo matizado por una cantidad de errores que cometió el gobierno de Japón y las autoridades nucleares, particularmente de Japón, que vienen a salir a la luz después con la investigación de los hechos. Una de las cosas más importantes que por lo menos a mí me llegó a sorprender, porque no podía creerlo, y fue así, es que la empresa que construyó precisamente las unidades de Fukushima había dejado una recomendación expresa de que los generadores de emergencia tenían que estar arriba, porque ellos habían registrado tsunamis mayores a los que se habían tomado como referencia al momento de construir la central, y que le recomendaban hacerlo, que lo habían hecho durante la obra, pero los ingenieros japoneses se habían negado. Y por supuesto el papel, no se sabe qué razón, lo cajonearon para que evidentemente ocultaran esa falla los que lo habían cometido, que eran los ingenieros japoneses que estaban en ese asunto. Porque si los generadores de emergencia hubieran estado arriba, la refrigeración nunca hubiera fallado, la central se hubiera dañado, pero no se hubiera producido un accidente de las características de Chernobyl. Eso por un lado. Después de eso, bueno, el manejo que hicieron los japoneses de su programa energético creo que estuvo signado por el error en ese sentido. Pues yo mismo le pregunté a alguno de ellos que se dedica al área, a la misma área que nosotros, ¿no? ¿Por qué en la costa no utilizaron centrales de carbón, siendo que ellos no firmaron Kioto, no firmaron nada? Y no me supo qué decir. Dijo, no, es una cuestión de la decisión política. Bueno, pero es una decisión política que ahora tiene una consecuencia terrible. Es decir, hay que Es un tener... costo Sí. realmente. No todos los países del mundo tienen los problemas geológicos de Japón, no todos son zonas sísmicas ni están en el cinturón de fuego, y no todos los reactores son iguales. Así, por ejemplo, los reactores franceses son totalmente distintos que los japoneses. Se basan en el mismo principio, que es uranio enriquecido y agua liviana, pero son diferentes. Los reactores alemanes son diferentes también, los nuestros son muy diferentes en comparación. Esto un poquito para llevar tranquilidad a la gente, porque viste que como se habla tanto. Los nuestros no tienen problema de seguridad. No tienen problema de seguridad, pero tienen problema yo diría, de política, ¿no? Ya, pero digo, en supuesto Puede de que llegar una a tener un falla, problema de seguridad podría a por la causa de una política. cuestión de política, Claro. sí. Pero no quiere decir que estemos en esa En condición. Japón se nota que hubo Una son mala arriesgados. decisión, no, una mala decisión política que no solo llevó a un problema de seguridad, sino un desastre. Porque ellos no tendrían que haber puesto esa central ahí si fuese la lógica, si una central de carbón o de gas, Claro. o cualquiera. Ellos tenían las dos cosas para hacer, como están haciendo ahora. Después ponen del carbón y lío, gas y mucho renovable, podían haber hecho eso y no lo hicieron. Y escondieron los informes que decía que había problemas con eso. Y bueno, este es el caso de Japón. La Argentina también esconde algunos informes. Y esto es inevitable cuando falta presupuesto, hay un desmanejo en muchas áreas, lamentablemente, porque es la consecuencia de muchos años de parálisis, baja el nivel de la gente, se dejan pasar cosas que no tendrían que pasar. Argentina, país autoabastecido, Argentina, país que necesita importar todo hoy. Esta es la realidad. Argentina podría, energía, ¿no? es algo más que autoabastecimiento. La posibilidad de Argentina son muy superiores al autoabastecimiento. Pero en un momento lo logramos, hoy. Logramos ser país exportador. Claro, hoy no tenemos gas. No tenemos gas. Petróleo escasísimo. Y la energía alternativa la vamos a ver un poquito lo que me contabas recién. Ni siquiera la desarrollamos. Yo voy a decir una cosa, no tenemos gas porque el gobierno no quiere. No, si me permiten la expresión. De hecho. Porque hay una decisión política para no tener gas. Es decir, si nosotros no hubiésemos mantenido congelado durante 10 años el precio del gas en boca de pozo, se hubieran largado a explorar. Las personas, no, explorar solamente no, a incorporar nueva tecnología que permite recuperaciones mayores de gas. Entonces hoy tendríamos, en vez de 8 años, a lo mejor tendríamos 30 o 35. Pero no lo tenemos porque el gobierno se lo ha impedido con una política decidida en contra del gas argentino. Lo impidió directamente. No, lo que se sigue es una política en contra del gas argentino. Y hay que importar. Entonces hay que importar. O si lo leemos al revés, es una política a favor de la importación de energía. Y alguien se lleva dinero ahí. Y debe haber. Yo no puedo creer que sean todos santos.
Sí, no, los Ni santos tampoco están en puedo el creer, cielo, sí, pero y digamos, tampoco puedo creer que sean todos diablos, claro, pero que en pero algo que hay, algún lado va sin duda, sin ninguna duda. pudiendo evitarlo. Esta es Bueno, hay la gran ¿por cuestión, qué ¿no? tener una política? ¿En qué país del mundo, conociendo el mundo de hoy, que hace 5 minutos en la pausa hablábamos del conflicto chino-japonés por un área de energía, hacen cualquier cosa por la energía? ¿Qué país en el mundo que teniendo recursos propios decide una política en contra de su propia producción nacional? Que no existe en el mundo un país, excepto Uno, la Argentina. acá. Claro, es el único país que decide no hacerlo. Y ahora nacionalizan una empresa como la que teníamos, YPF, y en lugar de apropiarse de un bien, nos endosan 80.000 millones de dólares de deuda a todos los argentinos. Porque en el fondo es eso, como ahora va a haber que importar por una cantidad más o menos de 50.000 millones para poder recuperar el tiempo en que no va a producir YPF, y por otro lado, porque Galucho dice, el nuevo CEO, que hacen falta 37.000 millones para que esto vuelva a andar, Es una es un barbaridad. 80.000 millones de dólares. Casi con eso podríamos haber hecho una compañía petrolera nueva. No sé cuál es el sentido de todo esto. Por otro lado, también le estamos quitando a las provincias lo que primero le dimos. O sea, a través de la ley corta le devolvimos la potestad sobre los yacimientos. Ahora, Ahora se las quitamos con una resolución. Que hay con una provincias, resolución, sí, hay no es provincias que una están, ley. por supuesto, hay provincias que se están rebelando frente a En eso. el sur. Sí, Claro. hicimos mal en dárselas. No, la ley anterior era clara, Yo creo el que subsuelo es federal. sí, pero claro, todas las provincias aportaron al desarrollo del petróleo y del gas en Argentina. Todas las provincias aportaron, las que tenían y las que no tenían petróleo. Y las que no tenían petróleo se beneficiaron todavía mucho más, porque además se les pagaba regalías, además Claro. cuando venía YPF, Agua y Energía o Gas del Estado o cualquiera de esas compañías, lo primero que hacía era fundar una ciudad. Alrededor de la ciudad se fundaba toda una sociedad. Todo eso lo traía la inversión de toda la nación, no la de esa provincia. No, todo el Porque si conjunto no, acá nacional, tenemos claro. gobernadores que han tenido por regalías 600, 700 millones de dólares que no se sabe más dónde fueron, y nunca se invirtió un solo dólar de todo eso dentro de la provincia. Entonces, ¿quién invertía? Invertía la nación La nación, argentina. todos. Todo. El pobrecito que no tenía gas y estaba, pongamos, en la selva tucumana, cada vez que iba a comprar el pan y pagaba sus impuestos, estaba poniendo plata para que en esa provincia hubiera riqueza. Y no era la suya. Claro. Y él no iba a ver ni gas y ni siquiera una parada de No, colectivo, vamos a ser sinceros. no, pero El digo, subsidio que se paga a los colectivos es lo mismo. íbamos a mandar el explorador ese a la luna, que con un salto llegaba a Sí, a Estados cualquier Unidos en 3 lado. minutos, en un Exactamente. lugar donde no tenía ni Nada, leña. nada de nada. Está bien, es coherente, fue Eso, coherente. esa es la Es realidad. la coherencia de la incoherencia que está en el libro, ¿no? Hay una parte, ese capítulo me llamó la atención, les pido que lo lean, cleptocracia. Pues léanlo. Así terminamos, ¿no? Esta es la realidad. Entonces, ¿qué país hace esta política? Uno En dice, la energía alternativa que nosotros tenemos sí, en abundancia la nosotros tenemos posibilidad. potencial. ¿Qué Eh, pasó? Nadie estudia para, nada, hay ¿no? pequeños emprendimientos, pero todo lo que es el GENREN, que es el programa que se hizo con ENARSA, para incrementar la participación de las renovables en general, ahora se quedó paralizado, por la misma razón que mencionaba en el gas. Claro. O sea, hoy la gente que estaba en esos proyectos no tiene ni la menor idea de si va a vender la energía, si la va a poder cobrar, si le van a pagar, cuánto le van a pagar, si es que le prometieron pagar una cosa, si se va a cumplir completo o en partes, o si le van a nacionalizar la compañía, como pasó con YPF y Claro. está pasando con las eléctricas. Entonces, esa gente, ¿qué hizo? Algunos empezaron y se paralizaron, y el resto ni siquiera empezó. Entonces, tenemos adjudicaciones por más de 1.500 megavatios que están muertas de risa y que no van a poder prosperar. Pero no van a poder prosperar porque nosotros hacemos todo lo posible para que no prosperen. O directamente taponeas y se acabó. Taponea el gobierno y se acabó. Esto no se hace. Es que en Listo. realidad no dice que no se hace, porque la licita, se Sí, presenta, todo el gana el escenario lo licita. pone. Sí, pero después las condiciones se las maneja por otro Claro. lado, se sientan arriba de la caja y las compañías entonces no pueden funcionar. Ahora Sí. tenemos lo que está planteando y subyace en todo esto, ¿no? Es decir, que hemos dilapidado tiempo y fortuna, Fortunas, ¿eh? Tiempo y fortuna, porque el tiempo también es importante en esto. claro, Y hoy día nos encontramos con un país pobre que, empobrecido. claro, que tiende a empobrecerse más, Sí, porque, a ver, la plata que hay que poner para importar energía, sea de cualquier cosa, de gas,
lo que venga, se la tenemos que ¿a quién se la vas a sacar? se la estamos quitando a todo el pueblo. Porque 50.000 millones de importación, más los 37.000 millones que dice el señor que le faltan para poder, De en inversión, onda, que se está sacando del ANSES ¿quién y lo se paga? va a sacar de los fondos del Banco Central ahora. Pero el Banco Central está lleno de papeles, Sí, de bueno, letras que y firma alguien avales y cosas que, parecidas. que no voy a nombrar, pone la firma, dice, bueno, un día te lo voy a pagar o que te lo Sí. pague alguien, pero no sirve para nada eso. No, No es riqueza para el Banco Central. El pero Banco lo del Central es un ANSES, banco lo del deficitario. ANSES también, porque los futuros jubilados no van a cobrar nada. O te van a complicar la jubilación porque No, no te pueden. no van a cobrar, si no Eh, no va al fondo. ¿Qué medidas de solución, qué cosa recomendable podés Bueno, decirnos para...? la verdad, Porque salir se puede me salir. puedo volver al principio, cuando dije que la energía y la política van juntas. Si la energía es una política de Estado, debe estar continuada por política de Estado, debe estar manejada por los profesionales del área, Adecuado, claro. para que las tenemos en muchas áreas, y seguir una programación con un objetivo estratégico. Eso es lo más importante, y eso se puede hacer en la Argentina. Nosotros, en un plazo de 6 a 10 años, podemos estar colocados prácticamente a la vanguardia de América del Sur si nos lo proponemos hacer. Ustedes ven que es un plazo relativamente manejable, 6 a 10 años, no es larguísimo plazo, 25 años, como ahora, 20, no, 6 años, hay un pequeño recupero, Y a los y 10 en 10 años años vos empezás a manejar ya el auto propio. estaríamos hasta exportando energía, sí, tranquilamente. Pero tiene que haber... Tiene que haber una política de Estado que fije claramente cuáles son las estratégicas. No, aquí las líneas estratégicas no existen, existe un día a día. Hoy sale corriendo porque Edesur no puede pagar a Camesa, entonces Camesa no le puede pagar a los generadores no cobran, dejan las máquinas sin mantener, pum, se cae una máquina, se arregla. Te quedás sin luz y bueno, nadie Bueno, arregla porque no... bueno, es lo que viene pasando constantemente. Y en inversión, digamos, ¿cuánto es lo que Argentina debería invertir para ayornarse? Bueno, Argentina, invertir, Argentina debería invertir. Si nosotros les desatamos las manos Claro, a los empresarios argentinos y a los empresarios de todas partes, la inversión, la gran parte de la inversión la va a la hacer el ponen sector ellos. privado. Claro. Eso no cabe la menor duda, pero hoy los tenemos atados de pies y manos y no los dejamos mover a nadie. Es decir, este es el freno. Porque además el recupero es real, El ahí recupero está ahí. es real, porque si nosotros estamos pagándole a Bolivia en este momento como 8 dólares, 9 dólares por el gas que importamos, a los argentinos le estamos dando 2 dólares. Démosle 4 o 5 dólares a los argentinos y ya en un santiamén vemos un movimiento. Y el gas, hablando del gas, es el 50% del problema nuestro de abastecimiento de nosotros mismos. O sea que con eso solo ya tendríamos encarado con toda claridad el 50% del De problema, problema, claro. ¿no? Si esto lo hacemos en una forma continua y nos damos el puente de plata para que los recursos no convencionales, de vaca muerta, lo que sea, empiecen a producir, estaríamos bien. Si no, tenemos un ejemplo para mirar en paralelo. Acá en la Argentina, mucha gente ingenua, mayormente políticos, se reía de los brasileños. Mirá qué estúpidos que están haciendo en el mar, mirá lo que están haciendo si Brasil no tiene petróleo, si esto no lo otro. Hasta que Brasil encontró eso. Y ahora, oh, qué envidia, Brasil está en un mar de petróleo y nosotros no tenemos nada. Pero Sexta potencia del sí, mundo, claro, ¿cómo puede ser? 20 años tirando la plata, Claro. los estúpidos Los brasileños, estúpidos. esos que no saben nada de estrategia, que no siguen ninguna línea, que son unos discontinuados, esos brasileños que solo salen a bailar la samba, ahora tienen tanto petróleo como Arabia Saudita. Pero no lo tienen ahora, lo van a tener en realidad dentro de 6 o 7 años. Sí, pero ya está hecha toda. Pero ya está, ya tienen el poder en sus manos. Ha llegado al punto Brasil de desarrollar un submarino nuclear y una armada solo porque tiene petróleo. Y esas son decisiones que se han tomado en paralelo con la búsqueda de petróleo. Y todo Partió eso, de una decisión política. Hay una decisión política. Ellos pretenden ocupar un lugar en el mundo fijo y de gran importancia, y lo van a hacer porque tienen ahora todos los medios para hacerlo. Mientras tanto, se proveen desde Bolivia, porque hay una pregunta que nadie se hace: ¿por qué a Brasil Bolivia le provee los 30 millones de metros cúbicos de gas fijo que le compró al precio que le compró en el contrato, mucho más bajo que el nuestro? ¿Por qué si Brasil paga menos, recibe más? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Está pasando que la cancha está así, Claro, inclinada. Entonces todas las bolitas van para el otro lado. En el claro. fondo es eso. ¿Y por qué? Hay un acomodamiento de Porque de poder lo que también. nosotros nos reíamos era de lo que no deberíamos habernos reído. Porque si nosotros hubiéramos hecho el 10% de esa continuación, de esa fijación de metas políticas, de seguir y persistir sobre el esfuerzo, hubiéramos hoy tenido un país que prácticamente sería el epicentro energético del Cono Sur. Es decir, en vez de tantos planes y tanto Hay subsidio, concreciones. entrar a trabajar en este tema. Por Claro. supuesto, eso genera empleo, eso genera trabajo, eso termina con la desocupación y además de eso genera una cantidad de dinero impresionante en comparación con la pobre soja de la que está todo el Estado colgando, a ver cómo les Que quita los todos recursos. dependemos de él. Somos unos soja dependientes. Es decir, somos unos soja dependientes porque no supimos hacer las cosas mejor. No somos unos soja dependientes porque el mundo se nos vino encima o hubo una catástrofe. Y este sistema de seguir así cierra con más empobrecimiento O menos población. o menos población. Sí. Hay movimientos que estamos viendo, la gente está poniéndose inquieta, ¿sí? Para contener esto, en vez de salir con una política coherente de no, mira, en 5 años recuperamos esto y empezamos a dar máquinas, no, parece que hay un movimiento de como de represión. Yo diría, eh, ¿vos crees que esto, en términos de cuentas nacionales, en términos de una política más coherente de parte del Poder Ejecutivo Nacional, eh, sería de una muestra de grandeza dar marcha, no marcha atrás, volcar la decisión política y decir, bueno, empezamos a hacer las cosas Si bien? tenemos 12.000 millones de dólares por año y el año que viene 16.000 o 18.000 para importaciones, tenemos los recursos para hacer esto. Pues si los tenemos para una cosa, los tenemos para la otra. Eso es así. Ahora, ¿sería una cuestión de grandeza? ¿Hay grandeza en la política? Es la pregunta, vos sos licenciado en ciencia política, Sí, contá. ¿hay grandeza en la política? Yo creo que con este sistema que tenemos no. No. Y no la puede ¿Y haber. por qué Brasil la tuvo? Porque Brasil es un estado totalmente distinto que el argentino. El cuerpo social brasilero tiene un espíritu nacional mucho más acendrado que el nuestro. Y una solución sería, por ejemplo, se me ocurre, yo te tiro cosas, no pagamos la deuda. Ya ¿Qué no la pasa? pagamos. Sí, ¿Y, estamos y refinanciando. cuál es el negocio? No paguemos los ¿Qué, intereses. ¿Qué qué pasaría? conseguimos con eso? Nada. Nosotros seguiríamos igual. Porque el problema lo tenemos nosotros, que no hacemos. Es decir, si yo ¿Y mañana afuera qué te hacen? Te dicen, bueno, está bien, lo que quiera comprar acá, viene viene con y la paga, plata, como estamos haciendo. como estamos Por haciendo eso no ahora. tenemos crédito, por eso no tenemos nada. O sea, pagar o no pagar es indistinto en este caso. Porque el no hacer es el meollo de la cuestión. No fijarse estrategias claras, no saber a dónde va. La Argentina es un país que no se sabe a dónde ¿Esto es va. por un problema endógeno de los políticos argentinos o porque realmente No, nosotros alguna cambiamos, yo mano... ahora me voy a salir de tema. Ahí está. Nosotros cambiamos el sistema político en la Argentina. Ah, Nosotros empezamos en 1983 con un régimen democrático y ahora estamos con un régimen cleptocrático, que es una cosa muy diferente y completamente distinta de la democracia. Es decir, modificamos todas las reglas electorales. Si uno mira bien cuántos son los argentinos que ya no participan de la política, que no votan, que no se los toma en cuenta, y todos son casi 10 millones, casi tanto como saca el que gana. o sea, el que gana, claro. Y esa gente está fuera, es un outsider del sistema, está en contra, no tiene participación ciudadana. Y no quiere tenerla. No, sí quiere tenerla, pero las leyes son cada vez más restrictivas. O sea, a medida que va avanzando este proceso, inclusive después del 2001 se notó más, Pero va. en lugar de abrir el sistema político para que entren profesionales y se renueve y haya gente con más capacitación, no, se cerró el sistema político. Hoy para hacer, si cualquiera lee las leyes, para hacer un partido alternativo, una cosa por el estilo, es una carrera de obstáculos. Está Es como perfecto. imposible. Sí, y yo digo que ellos, los que fijaron esas leyes, que fueron partidos importantes como el radicalismo y el peronismo, no se dieron cuenta que van contra su propia historia. Claro, es un boomerang eso. Eso va contra su propia historia. Son partidos que abrieron la participación, unos para las clases medias, los otros para los trabajadores, pero esto se especializa en cerrarla y no dejar participar a nadie. Entonces, ¿qué van a escuchar sobre una política energética ellos que lo saben todo? ¿Qué van a escuchar sobre cómo hacer las cosas mejor si los negocios lo arreglan entre cuatro? ¿Cómo van a prestar atención al empresariado que le está diciendo me estoy muriendo, ayúdenme a salir porque podemos hacer algo grande? Si ellos tienen el control de todas las cosas. Y no te admiten ningún Y no tipo se de admite nada. ninguna clase de crítica.
Si cuando uno critica salen incluso hasta utilizando, a mi caso me lo hicieron ya varias veces, salen con Telam, con comunicados oficiales diciendo que cosas que no son ciertas, que son datos falsos. Y todo. Cuando uno le contesta que no es así, bueno, ya no contesta más nada. Pero ¿para qué sirve una clase que se cierra, una clase política que se cierra y que no tiene contacto con la sociedad? ¿Todo termina eso? Eso termina con una marcha cuando la gente empieza a repudiar, porque la última marcha no fue solo contra el gobierno. No, Sería muy ingenuo pensar que no. fue solo. Es porque las cosas van mal. Y hay gente que tiene muchas dificultades. Yo te voy a comprometer a una nueva charla Con porque es mucho muy gusto. interesante el seguir desarrollando estos temas porque la idea del programa y del canal es esclarecer a la gente. Te agradezco mucho tu presencia en nuestro programa, Al estuviste contrario, cómodo, estuviste bien, perfectamente. pudiste hablar y contarnos, como decimos acá, toda la verdad, ¿no Con es las cierto? libertades que no tenemos normalmente. Y en canales de aire En tampoco. canales de aire no, que canales de aire imposible. Tengo que redondear un poco, me pide la producción, y es sencillo. Cuando se pasa de un sistema político a un sistema de mafia, ocurre lo que ocurre en Argentina. Las mafias no son democráticas, son mafias. Y hay una ley de omertad y el que la cumple, y el que no la cumple, y esto lo ven. Basta ver algunos periódicos y ver unos canales de aire inclusive. El que no cumple, le pasan cosas. Se ha relevado el sistema democrático, que es un sistema de gobierno, es un sistema, en otros países dio resultado por un sistema de mafia. Eh, lo hablamos en el libro, lo habla el licenciado como cleptocrático. Bueno, yo soy un poco más duro y me hago responsable yo. Y esto es una mafia que habrá que, con el voto del año que viene, la gente de nuestro país entender y pensar. Les agradezco mucho la presencia, licenciado, en nuestro programa, a ustedes por seguirnos. Mañana les vean al licenciado Suaje Pinto, que va a estar con 8, 9 y 10. No se lo pierdan, no se lo pierdan porque va a estar muy bien. ¿Librito lo ve el director? ¿Sí? ¿Lo está viendo? Se los recomiendo. Les agradezco y la próxima entrega es el lunes que viene en nuestro programa Producción Nacional, por aquí, por este canal, toda la verdad primero. Gracias.